Bienvenidos una vez Moon S a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir los dramas Moon S intensos, los romances Moon S apasionados y los giros argumentales que nos dejan con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro que los va a tener al borde del asiento, las traiciones amorosas que duelen Moon S que un cuchillazo, las sorpresas inesperadas que nos hacen cuestionar todo lo que creamos saber y sobre todo, esos momentos en los que el amor, la venganza y la pasión superíndice 3N se entrelazan de la forma Moon S explosiva. Vamos a analizar esas series donde un te quiero se convierte en un te odio, en un abrir y cerrar de ojos, y donde la línea entre el amor y la guerra es Moon S difusa que nunca. En concreto vamos a explorar la posibilidad de que Kerem, un personaje que muchos adoramos, pueda llegar a traicionar a Ande con 240 rosas. Lo oyeron bien. Pero antes de que empiecen a sacar las antorchas, vamos a analizar las posibles razones de truce de este acto aparentemente imperdonable. ¿Será una frua y calculada venganza? ¿O acaso ha encontrado un nuevo amor que le ha robado el corazón superíndice 3N? Vamos a desgranar esta situación superíndice 3N, explorando series donde los personajes se enfrentan a dilemas similares y donde el drama es garantizado. No solo eso, nos sumergiremos en la cultura turca, que a menudo influye en los giros argumentales de estas series, y analizaremos la simbología de las rosas en el contexto del romance y el drama. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, anulisis y mucha pasión superíndice 3N turca. Y ahora su prepun rense para el drama. Empezaremos con una serie que aunque no involucra directamente a Kerem y Ande tiene todos los elementos que buscamos, traición superíndice 3N, venganza y un nuevo amor que lo cambia todo. Hablo de Erkai, amor y venganza ***. Esta serie del Geu Copyright Nerodrama romántico nos presenta a Miran, interpretado por Agnak Nuzu, y a Reyyan, interpretada por Ebru Ain. La historia gira en torno a Miran, quien planea vengarse de la familia Adoilu por la muerte de sus padres. Para ello se casa con Reyyan, la nieta de la familia, con la intención superíndice 3N de abandonarla después copyright S de la noche de bodas. Sin embargo, los planes de Miran se complican cuando se enamora verdaderamente de Reyyan. Aku es donde la venganza se topa con el amor. Lo que hace a Erkai tan relevante para nuestro tema es la dualidad de Miran. Es consumido por el odio y la sed de venganza, pero al mismo tiempo, descubre un amor puro e inocente en Reyyan. Su plan de traición superíndice 3N se desmorona a medida que sus sentimientos por ella se intensifican, creando un conflicto interno brutal. ¿Será capaz de perdonar y ser perdonado? ¿O la venganza heredada lo consumirá por completo? En el caso de Kerem y Ande podríamos imaginar una situación superíndice 3N similar. Kizu S. Kerem tiene un motivo oculto para esta traición superíndice 3N, con las 240 rosas. Kizu S. es protegiendo a Ande de algo o alguien, y esta es su forma retorcida de hacerlo. O tal vez simplemente se ha dejado llevar por la pasión superíndice 3N del momento, algo que, seamos honestos, es muy común en las series turcas. Pero vayamos Moon S a Yug. ¿Qué copyright significan esas 240 rosas? En la cultura occidental, el número de rosas puede tener diferentes significados. Podrá significar te quiero multiplicado por un factor, o podrá representar 2 semanas o meses juntos. Pero en el contexto turco el simbolismo podrá ser aún Moon S profundo, arraigado en la historia y la tradición superíndice 3N. En la poesía turca, la rosa a menudo simboliza la belleza efímera y la pasión superíndice 3N, pero también copyright N el dolor y la copyright vida. ¿Podrá ser que Kerem es tu copyright expresando un amor que sabe que es destinado al fracaso? ¿O que es tu copyright lamentando una copyright vida que lo atormenta? Volviendo a Erkai, la serie no solo explora la traición superíndice 3N amorosa, sino también copyright N el peso de las tradiciones familiares y las expectativas sociales. Miran es atrapado entre su deber de vengar a su familia y su deseo de ser feliz con Reyyan. Este conflicto interno es algo que vemos a menudo en las series turcas, que a menudo reflejan las tensiones entre la modernidad y las costumbres tradicionales. ¿Podrá ser que Kerem es tu copyright enfrentando presiones similares?
Kizu desde su familia o su círculo social no aprueban su relación superíndice 3N con Ande, y estu, actuando en contra de sus propios deseos para complacer a otros. Un dato interesante sobre Erkay es que la serie se grabó superíndice 3 en la región superíndice 3N de Mardin, en Turquía, lo que le da un ambiente múgico y autocopyrightico. Los paisajes de su copyrighticos y las construcciones antiguas aún más menos aden un toque de misterio y drama a la historia. La arquitectura local con sus intrincados detalles y sus colores pulidos, también copyright N refleja la complejidad de las relaciones entre los personajes. Continuemos con otra serie que explora las complejidades del amor y la traición superíndice 3N, Karasebda también copyright N conocida como Amor Eterno. Esta serie, un drama romántico de alto voltaje, tiene como protagonistas a Burak Uzuparra Foybit como Kemal y a Neslihan Atagul como Nihan. La historia sigue a Kemal, un joven de clase trabajadora que se enamora de Nihan, una chica rica. Su amor se ve truncado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella. Aún más menos os despú copyright S, Kemal regresa convertido en un exitoso empresario, buscando venganza y dispuesto a recuperar a Nihan. En Karasebda, la traición superíndice 3N no es tan directa como en Erkay, pero estuvo presente en la forma en que Emir manipula y controla a Nihan. La obliga a casarse con con diéresis copyright L, separándola de Kemal y destruyendo su felicidad. La serie explora las consecuencias de esta traición superíndice 3N y CU superíndice 3MO afecta a la vida de todos los involucrados. Kemal, por su parte, busca vengarse de Emir, no solo por robarle a Nihan, sino también copyright N por las injusticias que ha cometido. Si aplicamos esto a la situación superíndice 3N de Kerem y Ande, podríamos pensar que las 240 rosas no son una muestra de amor hacia otra persona, sino una forma de vengarse de alguien que ha hecho daño más menos o a Ande. Kizu ese Kerem estuvo actuando bajo las sombras, protegió copyright dola de un peligro inminente. O tal vez, alguien estuvo manipulando a Kerem para que haga esto, obligándolo a traicionar a Ande en contra de su voluntad. Pensemos, por ejemplo, en una situación superíndice 3N en la que Ande es tu copyright siendo extorsionada por alguien que conoce su pasado, y Kerem, para protegerla, decide asumir la culpa y simular una infidelidad para alejarla del peligro. En Karasebda, la diferencia de clases sociales juega un papel importante en la separación superíndice 3N de Kemal y Nihan. Este tema de la desigualdad social es recurrente en muchas series turcas, que a menudo critican las estructuras de poder y la injusticia social. ¿Podrá ser que la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande es tu copyright sufriendo presiones similares? Kizu se pertenecen a mundos diferentes, y las diferencias culturales o econu superíndice 3 micas es tu N creando fricciones entre ellos? Un dato interesante de Karasebda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy Internacional como mejor telenovela en 2017. Esto demuestra la calidad de la producción superíndice 3N y la fuerza de la historia. El con diéresis copyright sito de Karasebda, a nivel internacional también copyright N demuestra el creciente interu copyright S por las series turcas, que han conquistado al público con sus historias apasionantes y sus personajes complejos. Ahora hablemos de una serie que nos muestra que la venganza puede ser dulce, pero también copyright N muy peligrosa, y grados ntikam, la versión superíndice 3N turca de la exitosa serie estadounidense Revenge. Esta serie, protagonizada por Berensaat como Yaymur Uzden, nos cuenta la historia de una joven que regresa a Estambul para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su padre. Yaymur, cuyo verdadero nombre es Derin, se infiltra en la alta sociedad turca para llevar a cabo su plan de venganza. Utiliza su inteligencia, su belleza y su encanto para manipular a sus enemigos y exponer sus secretos. En el camino se encuentra con el amor, pero también copyright N con la traición superíndice 3N y la desconfianza. En Nigrados Ntikam, la venganza es el motor principal de la historia. Yaymur estuvo dispuesta a hacer lo que sea necesario para lograr su objetivo, incluso si eso significa lastimar a personas inocentes. La serie plantea preguntas importantes sobre la moralidad de la venganza y si realmente vale la pena sacrificarlo todo por ella. En el contexto de Kerem y Ande podríamos imaginar que la traición superíndice 3N con las 240 rosas es parte de un plan de venganza muy grande. Kizu Ande ha hecho algo que ha enfurecido a Kerem, y esta es su forma de hacerle pagar.
O tal vez ambos estuvieran involucrados en un juego de poder y manipulación superíndice 3n, donde la traición superíndice 3n es solo una herramienta ese Kizu, ese Ande, sin saberlo, ha traicionado la confianza de Kerem de alguna manera, y la entrega de las rosas a otra mujer es una forma de ojo por ojo. Un dato curioso sobre Igrados Ntikam es que Beren Saat, la protagonista, es una de las actrices ese populares y queridas de Turquía. Su interpretación superíndice 3n de Yaimur fue muy elogiada por la crítica y el público. Beren Saat se ha convertido en un símbolo de la televisión superíndice 3n turca, gracias a su talento y su carisma. Siguiendo con esta lunea de traiciones, venganzas y nuevos amores, no podemos dejar de mencionar Sadakat Sith, la adaptación superíndice 3n turca de la serie británica Dr. Foster. Esta serie, protagonizada por Kan Sudere como Asia, Kanezin Doruk como Volcán, y Melis Sezen como Derin, nos presenta la historia de una doctora que descubre que su marido la engau más menos ando con una mujer ese joven. Asia, una mujer inteligente y exitosa, decide no quedarse de brazos cruzados. En lugar de eso, planea una elaborada venganza contra su marido y su amante. Utiliza su inteligencia, su astucia y su conocimiento de la gente para destruir sus vidas poco a poco. Sadakat Sith es una serie intensa y llena de drama. Explora temas como la infidelidad, la traición superíndice 3n, la venganza y el empoderamiento femenino. Asia se convierte en un símbolo de resistencia y lucha contra la injusticia. La serie también Copyright N analiza el impacto de la infidelidad en los hijos y en la familia en general. En nuestro escenario de Kerem y Ande, la traición superíndice 3n, con las rosas podría ser una respuesta a una infidelidad previa por parte de Ande. Tal vez Kerem se siente herido y dolido, y esta es su forma de demostrarle a Ande el dolor que le ha causado. Okizu vese la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande llena de secretos y mentiras, y esta traición superíndice 3n es solo la punta del iceberg. Podría ser que Ande copyright ocultando algo a Kerem, y la entrega de las rosas sea una forma de despertarla, y hacerle ver que con diéresis copyright, él sabe la verdad. Un dato interesante sobre Sadakat Sith es que la serie ha sido un gran con diéresis copyright sito en Turquía y en varios pauses de Amu copyright rica latina. La interpretación superíndice 3n de Kan Sudere como Asia ha sido muy elogiada por la crítica y el público. Kan Sudere ha logrado transmitir la fuerza y la vulnerabilidad de Asia de una manera muy conmovedora. Finalmente quiero mencionar una serie que combina el romance con el drama familiar y las intrigas empresariales, AEC 101, o Amor 101. Aunque no se centra exclusivamente en la traición superíndice 3n y la venganza, la serie explora las relaciones interpersonales y los conflictos que surgen entre los personajes. AEC 101, protagonizada por Kubilay Aka, Mert Yazkoylu, Alina Boz y Pnar Deniz, cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3n de su amada profesora formando una pareja entre ella y un nuevo profesor. La serie se desarrolla en la Estambul de los más menos os 90 y sigue las vidas de estos superíndice 3 venes mientras aprenden sobre el amor, la amistad y la vida. Aunque no hay una traición superíndice 3n amorosa central como en las series anteriores, las relaciones entre los personajes son complejas y a menudo conflictivas. Hay secretos, mentiras y malentendidos que ponen a prueba la lealtad de los amigos y amantes. AEC 101 también copyright N aborda temas como la rebeldía juvenil, la búsqueda de la identidad y la importancia de la educación superíndice 3n. En el contexto de Kerem y Ande podríamos imaginar que la traición superíndice 3n con las rosas es una forma de proteger a alguien cercano a ellos. Kizu se Kerem estuvo haciendo un sacrificio por el bien mayor, incluso si eso significa lastimar a Ande en el proceso. O tal vez la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande es muy complicada de lo que parece, y hay factores externos que influyendo en sus decisiones. Podría ser que Kerem copyright protegiendo a un familiar o amigo cercano de Ande, y la entrega de las rosas sea una forma de desviar la atención superíndice 3n. Un dato interesante sobre AEC 101 es que la serie fue creada por Meriu Párrafo Acemi, la misma escritora de la exitosa serie Igrados Ntikam. Esto garantiza una historia bien construida y personajes complejos. La serie también copyright N se destaca por su banda sonora nostálgica, que evoca la Atmu superíndice 3 esfera de los más menos os 90.
Y bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las traiciones, venganzas y nuevos amores en las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este Anu Ulises y que hayan encontrado algunas series nuevas para agregar a su lista de pendientes. Recapitulando, hemos explorado Erkay, donde la venganza y el amor se entrelazan de forma dramática, Karasevda, donde la traición superíndice 3n separa a dos amantes, y Grados Ntikam, donde la venganza es el motor principal de la historia. Sadakatsiz, donde una mujer busca venganza después copyright S de Serengau más menosada, y AEC 101, donde las relaciones interpersonales son complejas y a menudo conflictivas. Todas estas series a su manera nos muestran las complejidades del amor y la traición superíndice 3n, y CEU superíndice 3mo. Estos sentimientos pueden afectar nuestras vidas. Y ahora hemos intentado encontrar paralelismos en la situación superíndice 3n de Kerem y Ande. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de la posible traición superíndice 3n de Kerem a Ande? ¿Creen que es una venganza o un nuevo amor? ¿CU, de las series que mencionamos, es su favorita? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías y opiniones. ¿Creen que la cultura turca tiene una influencia directa en los giros que pueden tomar las series? ¿Creen que Kerem podrá estar actuando por presiones familiares, sociales o incluso por un sentido del honor mal entendido? ¿O creen que simplemente es un nuevo amor y que han de deberlo a seguir adelante? Los leo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo haciendo copyright Ndolo. No olviden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 Sima.